Qué gusto, qué alegría, qué bendición estar nuevamente con ustedes aquí en este su espacio Lecciones de Esperanza. Que la paz de Cristo llene sus corazones, la de sus familias y se sienta poderosamente en cada aspecto de sus vidas. Gracias por acompañarnos. Recordemos que vamos a tener un espacio de estudio de la palabra de Dios y que cuando abrimos la Biblia es la única ocasión cuando abrimos un libro y su autor está presente con nosotros. Así que esperamos disfrutar, aprender, crecer para tener una vida cada vez mejor. En esta oportunidad tenemos como invitado al pastor Ángel Castilla. Pastor Ángel, gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. Buenas tardes, gracias mi estimado pastor Gabriel, gracias, de verdad para mí es un privilegio poder estar aquí conectados, poder dirigirnos a cada uno de ustedes, nuestros amigos que se conectan allí, porque ya vemos que hay muchas personas que esperan este momento, esperan este espacio, y gracias pastor, de verdad nos sentimos muy complacidos de estar en este lugar. Bueno, para quienes lo están viendo y escuchando, porque nos ven y escuchan, gracias a Dios, en muchos lugares de Colombia y del mundo, el pastor Ángel Castilla es el secretario ejecutivo de una de las regionales de nuestra iglesia, una de las asociaciones que coordina el trabajo de la iglesia en parte de Antioquia y el Chocó, aquí en Colombia. Así que tremendo desafío, pastor, que Dios lo guíe a usted y a su equipo de trabajo allí para llevar esas buenas nuevas todos los días. Sí, pastor, gracias. Es un desafío, pero es un reto que el Señor pone en nuestras manos y estamos a la disposición del Señor de que Él dirija y conduzca nuestra vida y nuestro trabajo también. Y pastor, bueno, el pastor hace poco fue nombrado como presidente, secretario de esta seccional de esta asociación. ¿Cómo se sintió usted ese día, pastor? Fue muy emotivo, o sea, demasiado, un poquito tenso porque son cosas que uno no espera e incluso llamé a mi esposa y tampoco creía cuando le conté la noticia y me sentí con todo, o sea, se hizo una película en mi cabeza inmediatamente porque ahora es una responsabilidad que vamos a hacer, pero a la vez reflexioné y dije, bueno, Señor, si tú me llamaste, vamos adelante con esto. Alabanza a Dios, ¿no? Señor, sí, alabamos a Dios. Aquí estamos. Y vemos, pastor, que la alabanza es una acción que se ve, es muy recurrente en la Biblia. Vemos en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, diferentes personas alabando al Señor y de hecho se nos invita a alabar a Dios siempre, bajo cualquier circunstancia. Y traigo a colación una frase de un escritor ruso, me llamó la atención, que dice, cree hasta el final, aunque todos los hombres se extravíen y seas el único fiel que quede, seas el único fiel que quede, aún así lleva tu ofrenda y alaba a Dios en tu soledad. O sea, tremendo. Mantente y así nadie más lo haga, alaba a Dios. Y esto lo escribió, si no estoy mal, este escritor, cuando estaba preso. Lo habían tomado preso en una época complicada allí en Rusia, pero él se mantuvo de la mano del Señor, alabándolo siempre. Y esto que pasó con este hombre, que por decirlo así es algo como contemporáneo y tal vez alguien que nos escuche y nos ve, puede estar pasando por un momento de dificultad, de desafíos, de luchas, de contiendas, de pronto que alguien tiene algo contra alguno de ustedes. No es ajeno para el ser humano y tampoco es nuevo. En la Biblia, en el libro de Filipenses capítulo 4, Dios nos habla allí de un momento muy especial que tuvo el apóstol Pablo mientras estaba en prisión. Y precisamente estaba en prisión por predicar, por llevar buenas nuevas. Es un momento que tiene que ver con la alabanza, muy especial. Pastor, ¿qué lecciones podemos aprender de lo que sucedió? O sea, ¿qué sucedió en Filipenses capítulo 4 y qué trae para nosotros? Bueno, es fácil la alabanza, nos muestra allí que la alabanza es fácil y nos regocijamos cuando las cosas están bien. Ese momento cuando sucede el percance en Filipenses capítulo 4, cuando el Señor invita allí, son momentos especiales donde el apóstol Pablo, mientras estaba en prisión, que eso es el énfasis que hace la palabra, ¿no? En prisión, alabar al Señor cuando muchos en esas circunstancias lo que están es afligidos, ¿por qué a mí? ¿Por qué tuve yo que pasar esto? ¿Por qué no evité esto? Y una serie de cosas que comienzan... O tal vez culpar a Dios, ¿no? O Señor, culpar a Dios, que es si te sirvo a ti... Exactamente. En última instancia terminamos culpando a Dios de nuestras desgracias. El apóstol no lo vio como una desgracia. En todo momento alabó al Señor, glorificó a Dios porque en medio de las pruebas, cuando tú alabas a Dios y lo glorificas en medio de las pruebas, esa es como la esencia de la verdadera alabanza, ¿no? No cuando estoy en la buena, sino cuando estoy en los momentos difíciles. Entonces, creo que es algo
en lo que nosotros debemos estar basados siempre. Es decir, nuestra experiencia no depende de las circunstancias, es en todo tiempo. Como dice el apóstol allí en Filipenses 4, ¿no? Regocijaos siempre en el Señor, capítulo 4, versículo 4 de Filipenses, que es el texto que estamos desglosando en esta lección. Y como usted mencionó algo, pastores, la alabanza no debe surgir, o no es el resultado de nuestras emociones, es el resultado de nuestro conocimiento de quién es Dios, ¿no? Del poder de Él. Y eso nos va a llevar a estar por encima de las situaciones, siendo fiel a Él, ¿no? Reconociendo siempre su Reconociéndolo, poder. es decir, siendo fiel aún en las circunstancias más adversas de la vida de un ser humano, ¿no? Y ahora vemos que hay un salmo, pastor, Salmo 66, voy a leer versículos 1 y 2, dice: aclamad a Dios con alegría, toda la tierra cantad la gloria de su nombre, dadle la gloria con alabanza. ¿Qué relación tiene este salmo con algo que sucede? Relata la Biblia en el libro de Josué, capítulo 5, del 13 al 6:20, en este mismo contexto de la alabanza, ¿no? De la expresión de gratitud y reconocimiento de la grandeza de Dios. Bueno, eso es interesante, ¿no? Hacer esa analogía entre el gozo y la alegría que invita el salmo, porque el salmo se empieza diciendo... aclama a Dios con alegría, ¿cierto? Con alegría, toda la tierra. Exactamente. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Alabaré tu nombre, ¿verdad? Qué interesante alabar el nombre de Dios. Ahora, ¿cómo alabaríamos el nombre de Dios cuando hay una nación que está oprimiéndote? ¿Verdad? Lo de Jericó. Cuando hay un pueblo que siente la aflicción de una nación que le está afectando, y todo el capítulo, el relato del capítulo 5, del 13 hasta el 6:20, que narra la historia de la toma de Jericó. Pero ahí aprendemos tremendas lecciones para nuestra vida. No importa los muros, y yo me di a la tarea de buscar los muros. Cuando uno se imagina muros, para el tiempo nuestro, unos adobes, unos bloquecitos allí que con el viento se caen, ¿no? Pero cuando tú dices estos muros van a caer de 5 metros de altura y 3 metros de ancho, ¡wow! Eso cobra peso para que la Biblia mencione que los muros van a caer. Entonces, no importa a veces en las circunstancias qué muros están rodeando la ciudad, Dios manda que en medio de ello el pueblo haga algo particular. Y es que es interesante, pastor, es interesante que Dios lo manda a hacer cosas insignificantes para nosotros, ¿verdad? Es decir, Dios les está diciendo con esto: sigan alabando y glorificando a Dios, que eso no es ningún problema para mí, dice el Señor. Señor, pero es que son unos muros. Entonces, ¿qué espera uno con esos muros? Lo que uno espera a veces del Señor. Señor, un mortero o algo así que pueda... Una demoledora. una demoledora, gente con almadana o con porra, como dicen en otros lugares, para derribar esos muros. Pero Dios les pide cosas insignificantes. Es decir, o sea, ¿cómo estar yo tranquilo? Porque el pueblo no estaba tranquilo, empezando por Josué. Josué estaba sumamente preocupado. Pero Josué también en su momento podría esperar que Dios le diera otra orden, no la orden insignificante, déle vuelta a los muros. Oiga, eso es interesante y llama la atención. En mi estudio personal con mi esposa uno decía, pero, o sea, ¿por qué darle vueltas? Y no una, ni dos, sino 7 vueltas, Así ¿cierto? es. Podemos razonar a veces, Señor, pero si para quitar un muro se necesita mortero, se necesita almadana, se necesita porra, se necesita demoledora, ¿por qué tiene que ser vueltas? Bueno, en eso consiste la alabanza al Señor, en hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas, ¿cierto? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Por eso es importante, no importa cuánto los muros sean de anchos o de altos, lo importante es alabar a Dios, y no por nuestras emociones, sino obedecerlo, que es lo importante. En esa parte, pastor, que usted menciona, dieron 7 vueltas, pero al final le dice el Señor, el último día, aparte de dar la vuelta, ahí deberían Gritar. ¿verdad? Reconocer el poder de Dios. Y la alabanza fue la que derribó. O sea, el poder de Dios, exaltado por sus hijos fieles que confiaban ciegamente en lo que el Señor les decía, permitió que lo sobrenatural sucediera, ¿no? Que lo difícil de comprender sucediera, es que esos muros se movieran y se cayeran y se derribaran completamente. Podrían razonar algunos, no, Señor, pero ¿por qué vamos a gritar? El grito allí, eso era lo que significaba. El grito era no un grito de desespero ni de angustia, sino era un grito de gloria y de victoria, es decir, de alabanza por lo que Dios no iba a hacer,
por lo que ya Dios estaba haciendo, porque nosotros esperamos siempre que Dios va a hacer, no, ya está haciendo. Cuando Dios los manda a dar la vuelta, ya Dios está haciendo, porque ya empieza el proceso, ya empieza su trabajo, ¿cierto? Entonces, el grito es un grito más de gloria y de victoria, de alabanza al Señor, que de tragedia y de angustia y de preocupación, que es lo que regocija el corazón de Josué. Y te quiero compartir y decirme, apreciado amigo, amiga, hermano, hermana, que nos ves y nos escuchas, si estás rodeado de muros que no te permiten alcanzar los sueños, vencer algunos desafíos personales, luchas, errores, pecados, faltas, no importa cuál sea esa dificultad que parece un muro infranqueable, yo te invito a que, como lo hizo Josué del pueblo, obedezcas a Dios y alaba al Dios, reconoce su grandeza, concéntrate en lo grande que es Él y espera de parte del Señor y podrás ver también cómo esos muros caerán alrededor tuyo y una vez más tendremos más razones para alabar a nuestro Dios y que esa sea tu experiencia también. Amén, pastor. Lastimosamente, en muchos de los casos, usted ve que la gente alaba a Dios cuando todo está bien. Es muy fácil alabar a Dios cuando tienes la alacena llena, cuando tienes dinero en el bolsillo, cuando no hay problemas de salud en tu familia, cuando tu hogar está tranquilo, no tienes problemas ni dificultades. Cuando sabes que en el banco tienes el recurso, es muy fácil alabar a Dios. Pero con cuánta regularidad vemos que en los momentos difíciles, una cosa es hablar de fe y confianza en el Señor y alabar al Señor cuando todo está bien, a otra muy distinta cuando las cosas no se tornan como nosotros creemos en aparente quietud y regocijo, ¿no? Entonces, es muy frecuente ver eso. La alegría y el regocijo cuando todo está bien. Pero Dios nos está invitando en todo tiempo regocijarnos, porque aunque los muros, como dijo el pastor, sean 5 metros de alto y 3 metros de ancho, Dios puede derribar esos muros que pueden representar múltiples situaciones que estamos viviendo los seres humanos. Así es, pastor, y mire que en este proceso de la alabanza no es un hábito nuestro. Nosotros hablamos de todo el mundo, de los artistas, de los actores, del gobierno, de familiares, ¿cierto? Andando hablando maravillas del novio, de la novia, de los amigos, de la universidad, del carro que nos gusta, de las bicicletas. Pero es muy poco a veces el tiempo que nosotros dedicamos para reconocer la grandeza del Dios que tenemos. O sea, hablar de la grandeza de ese Dios creador de una naturaleza tan maravillosa, del cuerpo humano que tenemos, de contarle a otros que quien nos ha permitido lograr esos alcances académicos, la familia que tenemos, los hijos, todo es un regalo de Dios. Y si no es una costumbre hacerlo, en los momentos de dificultad, porque a veces, mire, cuando, no sé si usted lo ha escuchado, pastor, o la gente que nos ve y nos escucha, que cuando algo pasa bueno en la vida de alguien, a veces dicen, ¡ay, qué de buenas es! Sí, ¡Qué suerte la que tiene! ¿Cierto? Se lo damos al azar, a la sí, suerte. No, es que la suerte que acompaña y hay gente que cayendo en eso compra cosas que para que la suerte los acompañe y andan con para cositas, ¿no? Como cosas de la buena suerte que ellos... amuletos que se usan para eso, ¿no? Para esperar, depender de eso. A veces, y cuando llega el momento a veces de ese logro, es lastimoso que a veces vemos a la gente decir, no, es que yo me lo merecía. No, es que ese ascenso, es que si no me ascendían a mí, nadie más podía ocupar ese cargo, ¿verdad? O cuando nos graduamos decimos, cuando nos felicitan, decimos, ¡ay, no, pues que fueron 5 años duros! Y me quemé las pestañas y me tocó, pero aquí lo logré. Y no, lo correcto siempre debería ser decirle, Señor, o a todos, gracias a Dios logré esto. Me esforcé, pero si no es por Dios, esto no sería posible, agradezco a Dios. Pero si es difícil en los momentos de alabanza o de bondad, cuánto más a veces, ¿cierto? En la enfermedad, en la quiebra de la empresa, en las dificultades de la familia, cuando la salud está como complicada, ¿verdad? Con problemas de salud nosotros, problemas con los hijos, de depresión. ¡Ay! ¿Cuánto nos cuesta ahí? Yo conozco mucha gente que me ha dicho, pastor, es que me cuesta. Yo quisiera orar, pero no, pastor, no me sale, me dicen. Digo, es cuando más necesitamos entregar las cargas al Señor. Entonces, pastor, como la Biblia trae consejos para todo, el Salmo 145, trae muchos. Allí encontramos algunas razones. ¿Cuáles son algunas de esas razones, pastor, que nos da la Biblia para alabar a Dios? Bueno, lo primero que el Salmo 145, escrito por David,
Este es uno de los salmos particulares porque David no lo escribe porque salió de una crisis, por ejemplo, como cuando escribe el Salmo 32, que se siente que Dios perdonó su pecado por toda lo que hizo. Este salmo se dedicó exclusivamente a alabar la grandeza y la gloria de aquel que merece la gloria y la honra. Como usted lo dijo ahorita, pastor. Por eso Dios le dice, den 7 vueltas al pueblo, porque ¿quién va a derrumbar un muro en 7 vueltas? Nadie. Solo el Señor. Así Entonces es. Dios lo lleva a la experiencia de saber que no es por mi fuerza ni por mi voluntad. Entonces David alaba la grandeza de Dios. Son varios los temas que podemos encontrar en el Salmos. Por ejemplo, David allí exalta y bendice el nombre de Dios, que eso es importante. Cuando usted lo dijo ahorita, sí, yo estudié 5 años de teología, me gradué no por mis méritos, yo sé que me tocó pestañear, me tocó trasnochar y trabajar duro, pero ¿quién me dio la fuerza y la vitalidad para que yo trabajara? El Señor. Así es. Entonces, esto nos enseña el Salmo capítulo 145, alabarle eternamente, anunciar sus hechos, publicar ante el mundo en quién he creído, mi amigo. En eso consiste Salmo 145, hablar del poder de Dios. O sea, no soy yo. Y me llama la atención lo que dice Jueces, capítulo 7, versículo 2, ¿cierto? Jueces dice, no sea que se alabe Israel diciendo, mi poder me ha salvado. No, Dios por eso le dije, mira, no son 120,000, solo son 300 personas que necesito. Porque Así. Dios sabe que, pastor, particularmente, ¿no? Oye, Dios pide cosas que a veces uno no le haya lógica ni razón. Entonces David exalta eso, dice, hacer saber tu poder. Todos esperan en ti. Está cercano a los que lo invocan. Así O sea, es. allí está. Dios no está ajeno a lo que está pasando. Si tú en estos momentos afrontas, mi amigo, una necesidad, dificultad, a veces lo sentimos trascendental, o sea, un Dios lejano. No, hay un Dios inmanente que está allí presente en nuestras vidas. Son muchas las lecciones que podemos aprender, pero una de ellas es Dios oye el clamor y salva y guarda a los que lo aman. Amén. Y confían en Él. Eso es importante. O sea, si tú confías en Dios, aunque para el mundo los que veían recorrer al pueblo de Israel, Jericó alrededor, que me ponía yo a pensar en unas locuras que podríamos decir nosotros desde el muro y mirar y decir, estos están locos, ¿cierto? Y más aún cuando comienzan a gritar. Pero la locura de ellos era la manifestación del poder de Dios de un pueblo que confió en el Señor. Hay que confiar y esperar que el Dios está allí presente, siempre. Y de hecho algunas cositas resalto allí también, habla del versículo 14, de hecho los invito a que ustedes puedan leer en casa, mis apreciados amigos, hermanos que nos ven. El versículo 14 dice, sostiene Jehová a todos los que caen. O sea, sientes que vas cayendo en tu salud, en tus finanzas, Dios te va a sostener. Dice que el Señor abre su mano y nos colma de bendiciones, dice el capítulo 16, los el levanta, 15, dice acá. Los ojos de todos esperan en Él. Versículo 17, justo, lo que este mundo necesita es justicia, ¿cierto? Dice que es justo, es Jehová en todos sus caminos y misericordioso, cercano, como usted mencionó, cumple los sueños, dice, cumple el deseo de los que le temen. De los que le temen. Te invito a leerlo, cuando le leemos decimos, wow, tremenda, y son algunas de las tantas razones que tenemos para alabar el nombre de Dios, y qué importante tomar nota de estas razones, pastor, aplicarlas. Créame que una vida de alabanza, de gratitud es una vida feliz, que contagia, que impacta la vida de otros. De hecho, hay una evidencia de eso. La Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles nos menciona que el apóstol Pablo y Silas estaban presos, capítulo 16 del libro de Hechos. Y mientras, como usted mencionó, le pasó a Pablo, mientras otros podían estar renegando, algunos presos allá, diciendo, dice que Pablo y Silas estaban haciendo algo, era que estaban orando y cantando al Señor. Así. ¿Qué papel tuvieron, pastor, las oraciones y los cantos de Pablo en lo que sucedió? Porque pasó algo sobrenatural allí. Sí, de paso, lo hacemos no a la época bíblica, a la época nuestra. Alabar y cantar cuando a ti te dan una noticia inesperada, por ejemplo, una enfermedad terminal. O sea, la aflicción es grande. Nadie sale cantando cuando le diagnostican tienes cáncer. Nadie sale cantando cuando le dicen, mira, quedaste sin empleo. Bueno, en mi caso no he visto, pastor, la primera persona que llegue a su casa y decirle a mi esposa, mi amor, festejemos, me quedé sin empleo. O sea,
llegan con esa aflicción de espíritu, y más aún en las circunstancias que las cárceles de antaño no eran las cárceles de hoy, eran en unas situaciones inhóspitas, crueles, difíciles y hasta inhumanas a veces, ¿cierto? Y cantar, y los presos de testimonio, porque eso es lo más impactante, que impacta la vida de los demás cuando nosotros, en medio de los que saben que estamos en la misma condición, alaban y glorifican el nombre de Dios. Eso impactó la vida, hace cantar. Entonces, para nosotros es importante cantar, alabar a Dios en medio de las dificultades. Esto impactó de tal manera a los presos que tuvieron ellos en su corazón el anhelo ferviente, porque preguntaron: nosotros también queremos de esa alegría, queremos ser contagiados de esa alegría que ustedes tienen. ¿Qué podemos hacer? Impresionante, pastor, cuando nosotros impactamos la vida de los demás por nuestra manera de cómo afrontamos las situaciones, cómo cantamos en medio del dolor y la tristeza, cómo alabamos a Dios cuando las cosas no están bien. Eso impactó la vida de estas personas. Nuestra adoración puede impactar y ayudar, dice, y transformar vidas por testimonio, dice la palabra. Porque en ese relato, pastor, se habla de que tanto los presos se quedaron allí, o sea, no huyeron porque estaban tan sorprendidos por lo que había sucedido y los cantos de ellos, que en otro momento los presos hubieran salido corriendo de la cárcel sin preguntar, sin decir nada. Es que los impactó más eso. Cautivados, no queremos conocer más. Y fue un momento interesante porque tanto los presos como el carcelero llegan a lo mismo, a preguntar qué debemos hacer, queremos de lo mismo. Y el carcelero sorprendido, él decía, aquí está pasando algo especial porque esta gente se hubiera ido. De hecho, él se iba a echar sobre su espada a quitarse la vida porque él pensó que se habían ido todos, y cuando llega y los ve a todos allí con Pablo, dice, o sea, cómo impactó, ¿no?, tanto a los presos, al carcelero, y se transformaron vidas. Y esa puede ser la experiencia tuya y mía. Podemos ser instrumentos y agentes transformadores si nos dejamos guiar por el Señor. Es interesante que cambiar la libertad que pudieron haber aprovechado, la cambiaron por la gloria y la esperanza y el poder que vieron manifestado. O sea, hay una gran diferencia. Ellos pudieron salir en libertad, pero prefirieron la verdadera libertad, la que da el poder transformador de Cristo, obrando a través de sus hijos que creen y confían en Él en medio de las pruebas. Eso es interesante, pastor. Así que es, pastor. Creo que es una experiencia muy bonita que debe ser nuestra experiencia también. La alabanza a Dios en todo tiempo, que siempre te acompañe, siempre habrán razones para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Pastor, gracias por su compañía. Gracias por haber tenido a bien acompañarnos en esta ocasión. Vamos a orar. Les pedimos que nos acompañen allí donde están ustedes también. Eterno Dios, gracias porque sin importar las circunstancias, cuando a través de tu palabra, con oración, te conocemos, nos adentramos a conocer de la grandeza tuya, siempre, Señor, habrán razones para exaltar tu nombre. Para no sentirnos solos, para sentir que hay un Dios justo, cercano, poderoso, proveedor, Señor. Que quienes nos ven y nos escuchan, si están pasando por dificultades, puedan acercarse a ti con alabanzas en su boca. Mirando su vida y sabiendo que hay muchas razones en las que tú has estado presente y muchas ocasiones en las que le has dado más que razones para reconocerlo, para confiar. Que nuestra adoración impacte a los que nos rodean también. Vamos a ser agentes transformadores de esperanza. Y Padre bendito, que nadie nos separe de la linda relación y salvación que nos ofreces. Bendice al pastor Ángel, a su familia, bendice sus responsabilidades. Y a quienes nos ven y nos escuchan, que Señor hoy coloques en su corazón el deseo de alabarte. Amén. Hoy y siempre. Amén. Nos lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo a ustedes, mis apreciados, regocijaos siempre. Filipenses 4:4. Dios les bendiga. Nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.